para el caso, para poder llevar a su forma canónica, está bien, porque es una parte importante, nosotros vamos a ver ahora un algoritmo. El algoritmo va a tener varias partes. El primer paso son pasos que pueden hacerse de forma, pueden omitirse o en todo caso pueden hacerse juntos. Estoy tratando de darles un esquema general, ¿está bien? El primer paso es se halla el tipo, no, disculpen, se halla el determinante está bien, se halla este determinante y se determina el tipo de ecuación. Eso es lo primero que hacemos. Segundo, lo segundo que nosotros hacemos es se hallan las primeras integrales de la ecuación característica. ¿Cuál es la ecuación característica? Y aquí sí es necesario que retome algo. Voy a tener la ecuación 1 acá. Voy a copiarla de nuevo. Tenemos la ecuación 1. Entonces fíjense en la forma que tiene esta ecuación. La ecuación característica va a ser una ecuación en la cual nosotros vamos a tener lo siguiente. Puedo escribirlo de varias formas, pero una es esto. Diferencial o sea, de y al cuadrado a11 menos 2, o disculpen, menos 2 veces a12 diferencial de x por diferencial de y más el a22 diferencial de x al cuadrado igual a 0. Es decir, escogiendo los coeficientes con la diferencia que aquí en lugar de más tengo un menos. Esta es la ecuación característica. ¿De dónde sale la ecuación característica? Esto sale en el método general cuando nosotros llegamos a esta clasificación y estas formas canónicas. ¿Está bien? El método en extenso. En este momento simplemente se los estoy diciendo en el libro de Tijonosa Marchi, Ecuaciones de la Física Matemática, pueden ver el desarrollo. Entonces, hallar las primeras integrales significa hallar la primera ecuación. Entonces, aquí nosotros, ya que tenemos la forma, otra forma de escribir esto es la siguiente. A11 y vamos a tener la derivada de y con respecto a x al cuadrado menos 2 veces a12 la derivada de y con respecto a x, lo voy a poner así, más a22 igual a 0. Entonces ustedes se dan cuenta que tengo una ecuación cuadrática con respecto a la primera derivada de y con respecto a x. ¿Está bien? Entonces, pero para que esto sea así, tenga valor, yo tengo que decir de que el A11 es diferente de 0. Si no es diferente de 0, no tiene sentido hacerlo de esta forma. Entonces, en este caso, las primeras integrales es la primera solución que nosotros podemos hallar de esto. Entonces,
vamos a tener aquí un primer caso, le voy a llamar A. Este primer caso es cuando yo tengo, a ver, este a lo mejor lo pongo acá. Este es el primer caso y aquí nosotros tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a ¿cuánto? Nosotros tenemos menos b, es decir, a1, 2, más menos la raíz cuadrada del discriminante, porque es a1, 2 al cuadrado, menos el producto de a1 por a2, 2, dividido sobre a1, 1. Por esto es que necesito de que el a1, 1 sea diferente de 0. Ese es el primer caso. El segundo caso de la ecuación característica es lo siguiente. Si yo parto de aquí, lo que he hecho es dividirlo formalmente todo entre el diferencial de x al cuadrado. Si en lugar de eso divido todo entre el diferencial de y al cuadrado, obtenemos nosotros lo siguiente. A2, 2 derivada de x con respecto a y al cuadrado menos 2a1, 2 derivada de x con respecto a y más a1, 1 ahí a1, 1 nada más se queda igual a 0. Y en este caso, aquí lo que necesitamos es de que el a2, 2 sea diferente de 0 y vamos a tener que la derivada de de x. Un momentito, a ver, quiero aquí hacer un poquito de espacio. Para que esto no esté tan ajustado. Bien. Entonces, la derivada de x con respecto a y es igual a a1, 2 más menos raíz cuadrada del discriminante sobre a2, 2. ¿Está claro? Entonces, esta es la ecuación característica y sus primeras integrales son estas. A esto se le llama primera integral. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, dependiendo si el determinante es mayor que 0, menor que 0 o igual a 0, nosotros vamos a tener, si es que es mayor que 0, entonces tengo dos raíces distintas positivas. Si es menor que 0, tengo dos raíces distintas conjugadas complejas. Si es igual a 0, tengo dos raíces iguales. ¿Está claro? Eso ustedes lo saben de la teoría de las ecuaciones algebraicas. Entonces, nosotros vamos a tener en cualquiera de los dos casos, va a ser lo mismo. Entonces, el tercer punto es, aquí se hallan las primeras integrales y tenemos lo siguiente. Las primeras integrales serán en el caso del tipo, y aquí le ponemos y esto y vamos a poner A, hiperbólico, en el caso del tipo hiperbólico nosotros tenemos, voy a escribir aquí, a ver, voy a hacer lo siguiente. ¿Dónde estás? Acá. Voy a llevarme esto aquí simplemente para poderlo tener de referencia. Entonces, si es hiperbólico, es mayor que 0, significa que son dos raíces reales y distintas. Del tipo hiperbólico
y aquí. Vamos a ponerlo así. Un phi de xy igual a una constante, voy a ponerle constante simplemente, y psi de xy igual a una constante. En general son dos constantes distintas, ¿está bien? Es decir, tengo dos soluciones distintas. Esto es lo que son las primeras integrales. ¿Está bien? B. Nosotros vamos a tener en el caso elíptico lo siguiente. Tenemos dos que son conjugadas complejas. Y en este caso vamos a tener entonces un alfa de xy más menos y beta de xy igual a una constante. Y aquí tenemos una es con más y otra es con menos. Y en el caso parabólico, nosotros lo que vamos a tener es una sola integral constante, porque solamente voy a tener dos soluciones pero iguales. ¿Esto está entendido, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, aquí viene el cuarto punto del algoritmo, que es lo siguiente. Hacemos el cambio de variable correspondiente. ¿Cuál es el cambio de variable correspondiente? De nuevo, son tres casos, tenemos A. En el caso hiperbólico, vamos a tener nosotros lo siguiente. Nuestra variable psi va a ser igual a phi de xy, es decir, la función que nos representa la primera integral de movimiento, y el eta va a ser igual a psi de xy, la segunda función que nos representa la integral de movimiento. ¿Está claro? En el caso hiperbólico, elíptico, nosotros vamos a tener que psi es igual al alfa de xy y, el eta es igual al beta de xy. C. En el caso parabólico, nosotros vamos a tener que el psi es igual al delta de xy, y aquí surge un primer problema. No tenemos una segunda función y necesitamos una segunda función para poder hacer el cambio de variables completo. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna sugerencia? Aquí vamos a tomar una función, vamos a hacer lo siguiente, eta es igual a una función epsilon de xy, donde, en primer lugar, epsilon de xy es una función arbitraria de C1, es decir, del conjunto de funciones continuas, tal que cumple lo siguiente.
delta, la derivada de delta con respecto a x, derivada de delta con respecto a y, epsilon con respecto a x, epsilon con respecto a y, estas derivadas, su determinante es diferente de 0. ¿Qué significa que sea diferente de 0? Que es independiente de esta función, ¿está claro? Es una función de C1 que es independiente de psi o de este delta. Por lo tanto, pueden conformar una especie de base. Una vez que hacemos el cambio variable, lo que tenemos que hacer simplemente es operar. ¿Está entendido el algoritmo, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta aquí? Profesor, perdón, ¿podría repetir por qué se agregó la función de epsilon? Porque en este caso tengo solamente una función. Acá tengo dos primeras integrales, aquí tengo solo una primera integral. No puedo hacer un cambio variable complejo si tengo solamente una función. Estas funciones son las que uso para definir el cambio variable, ¿está claro? Aquí tengo dos, puedo usar las dos. Tengo dos, puedo usar las dos. Aquí tengo una, porque tengo dos ecuaciones iguales. ¿Por qué dos ecuaciones iguales? Porque si esto es 0, entonces tengo un solo valor. Porque A1, 2 sobre A2, 2, nada más. Esto es lo que me pone el más menos y nos da la diferencia. Entonces necesito una segunda función. ¿Qué hago? Tomo cualquiera, con la única condición que sea independiente de esta. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien, entonces este es el algoritmo que, ese es el algoritmo que se va a utilizar para poder clasificar las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden con dos variables.